criterios de diseño respecto a los ciclones, ¿ya? Aquí vamos a ver de que los ciclones para dimensionar tiene que ver, en primer lugar, cuál es el caudal con el que va a ingresar esa masa de aire a ese equipo, de tal manera que en base a criterios de ingeniería que están relacionados a los diámetros de las partículas, se desarrolla el diseño y dimensionamiento de los mismos. Como ustedes ven acá, ¿ya? Esta figura viene a ser un corte de esto de acá, ¿ya? Donde tenemos de que la alimentación es la parte inferior, ¿ya? Y va teniendo una forma cónica, ¿ya? Hasta que llegamos a una altura, ¿ya? Y sobre la cual está la base cónica, sobre la cual tenemos la altura de un cilindro. Lógicamente que las partículas sólidas van a salir por esta tubería que vemos acá, ¿ya? Pero esto va a salir en forma tangencial, porque este proceso, al igual como el que hemos visto ayer en centrifugación, están relacionadas a impulsar esas partículas en suspensión en forma circular, de tal manera de que salen en forma tangencial, por eso que aquí tiene una salida tangencial donde se tiene la descarga de los sólidos, ¿ya? O más que todo la descarga de los sólidos que tienen que ser enviados a otro lugar. Bien, para ello se tienen los siguientes criterios. ¿Ya? Se tiene que la dimensión de la parte circular L, que ustedes ven acá, ¿ya? Que aquí está con otra nomenclatura, está referida a la parte del cuerpo del cilindro. Z es la altura referida a la parte cónica y el total es la suma de L más Z. ¿Ya? Tenemos acá un tubo, ¿ya? Que debe tener las dimensiones del diámetro de partícula de corte dividido entre 1.6. Acá usa otra nomenclatura. Y este de acá ya es el diámetro que va a tener la cañería de descarga. Y H es donde salen los sólidos. ¿Listo? Es decir, de que estos sólidos que salen por acá van a ser enviados a otro lugar donde se puedan recuperar precisamente estas partículas. Bueno, ese dimensionamiento está caracterizado de que el diámetro que va a tener esta cañería de descarga debe ser igual a la mitad del diámetro de partícula de corte. Más adelante vamos a definir qué es el diámetro de partícula de corte. Luego tenemos de que el diámetro que va a tener la succión, o por decir el área que está referido al diámetro que va a tener la alimentación, es igual al 1/4 del diámetro de la partícula de corte. D, que no se puede apreciar acá, que esta figura interfiere, ¿ya? B viene a ser, en otras palabras, ¿ya? El ancho, ¿ya? O el diámetro de la cañería
que va a tener en este punto de descarga. Es decir, que esto es una cuestión cilíndrica, que como este es esférico o cilíndrico, por decir. Esto es lo que vemos acá arriba. ¿Se entendió, jóvenes? Hola. Hola. ¿Se entendió, jóvenes? Sí, jefe. Ya, esa voz que le... ¿Podría volver a explicar el video, por favor? ¿Cómo? ¿Podría volver a explicar, por favor? Ya. Les estaba diciendo de que ya se establecen diseños que rigen factores de forma. Es decir, de que para poder diseñar, ya, esta parte del cuerpo cilíndrico es L. La parte de la forma cónica que tiene Z. Y luego tenemos acá el área de alimentación, que es un cilindro que debe tener un diámetro J. ¿Ya? Y este otro, que es donde sale la masa de aire, pero ya con menos contenido de sólido, es de sub S. ¿Está claro hasta ahí? Y H ya es el diámetro que va a tener la cañería que sale donde fluyen los sólidos que han sido separados de esta corriente o masa de aire que ingresó. Entonces, les decía, esto de aquí ya es una vista en planta de lo que es esta figura. Ya, es decir, de que aquí, fíjense, ya es como si esto lo achicara. Bueno, entonces este es el diámetro de esa cañería y bueno, entonces esos datos están relacionadas a algunas especificaciones que, por ejemplo, tenemos que la velocidad ya guarda una relación con respecto a B, que vamos a ver más un rato, respecto al radio elevado a la n en forma exponencial, donde n toma valores comprendidos entre 0,5 y 1. ¿Ya? Entonces, lógicamente que aquí estas partículas, por la fuerza centrífuga, hace que aumente su velocidad, pero a medida que va ascendiendo, va disminuyendo. ¿Ya? Bueno, y como ustedes ven acá, ya habíamos visto ayer de que la aceleración centrífuga es nada más que la velocidad angular elevado al cuadrado por el radio. Y reemplazando, ya tenemos esta expresión. Bien, aquí menciona de que hay autores que han considerado, valores empíricos para el diseño de estos equipos. Fíjense que en la mañana traté de buscar esta curva, que acá la dibujaron, ya que establece la relación de lo que es el diámetro de las partículas con respecto al diámetro de partícula de corte, que es de su primo. Esta de acá. ¿Ya? Y está relacionado a una consideración en que la eficiencia esta eficiencia que tiene el ciclón en relación a los diámetros de partículas de corte y el diámetro de las partículas de alimentación, ya esa eficiencia que va a tener este equipo está relacionada a esta curva. Esta curva fue obtenida en forma empírica. ¿Alguien puede decirme qué entiende por empirismo?
Lo empírico Que es es una persona que se ha formado con experiencia nomás, que no tiene ningún título o algo. Todo lo que sabe es porque lo ha hecho, digamos, trabajando, aprendiendo. correcto. Entonces, en forma empírica, lo que su compañero ha definido, sí. Y bueno, entonces acá entré en internet a buscar esta curva, no pillé. De tal manera que le saqué una foto para tratar de colocarlo acá, pero ya no me dio tiempo. Creo que mi máquina está fallando. Bien, entonces, basado en esta curva, que es la relación de los diámetros de partícula respecto de alimentación, respecto a los diámetros de partícula de corte, se considera un valor. Ya sobre ese valor se tiene el punto de partida para diseñar un ciclón, ¿ya? Donde el diámetro de partícula de corte está relacionada por esta expresión matemática, donde vemos de que tenemos 9 por la viscosidad por B. ¿Y qué es B? Bien, B lo tenemos acá, es igual a la relación de 4 veces el diámetro de partícula de su C, el diámetro que tiene la parte cilíndrica del ciclón. ¿Listo? Bien, entonces eso es lo que nos dice, ¿ya? Y este diámetro de acá viene a ser la mitad de este diámetro. Si este es de 2 metros, este diámetro de acá, la mitad va a ser de 1 metro, ¿ya? ¿Y qué nos dice respecto al diámetro por donde entra el gas contaminado? Bueno, hablo de contaminación porque me estoy refiriendo al caso que hemos visto del aserradero ese, en la cual las partículas se concentran en la masa de aire. Y fíjense, este diámetro de acá es nada más que el diámetro que tiene este cuerpo cilíndrico, ¿ya? En este caso es el 1/4, ¿ya? El 1/4. En otras palabras, ustedes multiplican 0,25 por este diámetro y determinan este diámetro. Si quieren calcular este de acá, este diámetro de su C, que es el diámetro en esta parte, sería la mitad. Y así sucesivamente, ¿no? Y para calcular este diámetro de salida, por donde salen las partículas sólidas, guarda relación con este diámetro y este diámetro, son iguales en realidad, ¿ya? A eso se refiere. ¿Listo? Bien. Una vez que ustedes interpretan la ecuación, ¿ya? ¿Cuál es la importancia que tiene la viscosidad? ¿Pero viscosidad de qué? La viscosidad, en este caso, de la masa de aire, ¿ya? Y ya hemos visto de que para nosotros esta D, ¿ya? Que es el diámetro de descarga tangencial de esa cañería, es el diámetro de este cuerpo cilíndrico sobre 4. Entonces, esa ecuación, esta de acá, nos va a permitir determinar el diámetro de las partículas de corte, y esta de acá, multiplicado por la velocidad, ¿ya? En este caso, ya también hay recomendaciones. No, y esas recomendaciones dicen de que van a incidir en la eficiencia en el diseño del equipo, donde algunas recomendaciones como esta de acá
se recomienda, ¿ya? Se recomienda usar una velocidad de 15 metros por segundo. Ese criterio bien, entonces ahí tenemos, podemos optar, debe haber algún criterio que establece un rango. Ese rango, aquí por ejemplo, ya en este libro, ya considera las mismas velocidades que hablamos el día de ayer, de 50 hasta 500 para centrífuga. Fíjense, relaciona la centrífuga con el diseño de ciclona. ¿Por qué? Porque está relacionada a la acción de la fuerza que viene a ser centrífuga y relacionada a la aceleración en este aspecto por la velocidad angular. y bueno, entonces de entrada, digamos, ya establece un valor de 15. ¿Será que podemos usar el valor de 10? Bueno, había que ver, ¿ya? Bueno, entonces, para el dimensionamiento, ya dice de que se debe considerar el número de vueltas. O sea, ¿qué quiere decir el número de vueltas en el interior del ciclón? Es decir, de que si este es el ciclón, ya desde el momento que entra acá, vamos a hacer el dibujo, vamos a imaginarnos que entra así, ya. Y aquí va una vuelta, digamos. Acá, segunda vuelta. Y así sucesivamente. Acá, la tercera vuelta. O sea, estos criterios ya han sido dados de forma empírica. A eso se refiere, ¿listo? No voy a continuar porque ya no precisa. Era solamente suficiente para que ustedes se den cuenta. Entonces, el número de vueltas es 1, 2, 3, 4, hasta llegar arriba, 5. ¿Ya? Y ustedes dirán, ¿y cómo sé que va a ser 5? Va a ser ese valor que se toma como base ya de las relaciones empíricas. ¿Ya? Bien, entonces dice igual a 5. D es la dimensión de entrada al ciclón. Bien. ¿Qué más tenemos? O sea, en otras palabras, es J. ¿Bien? V es la velocidad de entrada del gas al ciclón basada en un área. Cuando hablamos de esto, ¿ya? Generalmente podemos comprender de que si esta es una cañería que ustedes ven de frente, si ustedes lo dibujan con un grado de inclinación, entonces va a tener esta forma. Y esta forma que tiene, la forma circular, me describe un área de flujo. ¿Ya? Entonces, este área de flujo es prácticamente por donde está entrando. En este caso que está entrando una masa de aire que tiene partículas de suspensión. Bien, entonces tenemos de que la velocidad de entrada
se recomienda usar 15 metros por segundo. Es decir, que si nosotros vemos en esta figura de acá, va a entrar a través de este área con una velocidad de 15 metros sobre segundo. Eso es lo que recomienda. ¿Ya? Bueno, pero luego nos vamos a la parte superior, nos dice de que B es igual al diámetro de partícula corto de 4, número de vueltas, donde B viene a ser igual a diámetro de partícula sobre 4, N ya tenemos, 2, la velocidad ya es recomendada también, que debe ser de 15 metros sobre segundo, la densidad del sólido se determina tomando una masa con respecto al volumen que ocupa, y la otra D es la densidad del aire, ¿ya? Entonces, esta de acá, que lo voy a poner en negro, o caso contrario, para no, bueno, no va a querer eso, mira, ven un ratito, ¿ya? Bien, la otra es la densidad del aire, ¿ya? Bien, sabemos que la densidad del aire tiene un peso que fue determinada, pero ¿de qué puede variar la densidad? La densidad es una propiedad que si yo tengo 1 kilo de un material, ¿ya? Y su densidad es 0,9, pero sin embargo, si hay una variación en el volumen como consecuencia de una dilatación, su densidad va a variar por la acción de la temperatura. Consecuentemente, es por ello de que cuando se hace un balance de masa, para evitar este problema de usar volúmenes, es más conveniente usar la masa expresada en peso, ¿ya? Entonces acá tenemos de que, bueno, hay que arreglar esto. Bien. Y tenemos el diámetro, ¿no? Donde este diámetro viene a ser lo que acá tenemos como nomenclatura de J, que, bueno, empiezan a usar una nomenclatura y después la cambian. Y esto es una cosa que está en los libros, de tal manera que uno se pierde. Allá está J, acá está D. Entonces, cuando hagan una mejora después, vamos a usar una sola nomenclatura para no evitar confusión. Bueno, entonces fíjense de que pi es 3,416, n establece como un valor que aconseja que sea 5, y 2 por pi por n nos genera este valor de 13.6. La velocidad debe ser determinada, aunque acá la velocidad se recomienda el valor de 15. Pero por ahí yo no quiero que sea muy fuerte, porque posiblemente eso tenga una incidencia en la determinación de poder separar partículas sólidas. Y si lo hago más lento, va a tener impacto ya con este cuerpo cilíndrico, ya cuando fluye el aire. Entonces va a permitir una mejor separación. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que también va perdiendo velocidad y presión a medida de que va en forma ascendente, porque estos equipos ya son verticales. Entonces va a ir perdiendo velocidad a medida que se desplaza. Bien. Luego determinamos B que igual al 0,25 del diámetro de
la partícula de corte y así sucesivamente, ¿ya? Bien, entonces, ¿cómo podemos calcular un ciclón? Ya tenemos la relación base, ¿ya? Y además de ello, tenemos algunas ecuaciones ya propuestas. Por ejemplo, H, vamos a analizar qué es H. Ya, es este diámetro de salida para la recuperación de los sólidos. Ya, y ese H, acá, está relacionada al caudal, ¿ya? B, ¿qué es B? B hemos dicho que es la entrada de la alimentación del flujo de ese gas con partículas sólidas hacia el interior del equipo, ¿ya? Bien, y acá no está B, ya, pero en realidad viene a ser esto de acá. A ver, el B, diámetro de partícula corta P sobre 4. El un cuarto es más pequeño, ya, que viene a ser este área de acá, ya. Este área de salida que aquí causa, eh, ¿cómo podemos decir? Es lo que yo me preguntaba. A ver, vamos a asumir esto. Aquí tengo un cuerpo cilíndrico y esta es la salida, ¿ya? En otras palabras, B y H es lo mismo, como ustedes ven acá. O B, por decir, a no ser que B ya no sea cilíndrico, tenga la siguiente estructura o forma, ¿ya? Y parece que es eso realmente. Como es algo que va así, ¿ya? Entonces va a tener un alto y un ancho, de tal manera de que esto tiene esta forma. ¿Ya? Es como las canaletas, ¿ya? Entonces esta forma aproximada, ¿listo? Entonces de ahí es de que nos permite determinar, claro, yo pensé que era circular, pero veo de que da a entender esto, ¿ya? De que hay variaciones, esta es una salida que tiene esta forma, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos acá y matemáticamente, ¿a qué es igual el caudal? Habíamos visto en mecánica de fluidos que el caudal es nada más que el producto de la velocidad por área. Entonces, si acá uno dice, ¿de dónde salió esta ecuación? Entonces, con facilidad podemos explicar de que el caudal, ya, Q, acá está, este caudal es igual a la velocidad por área. Y eso lo habíamos visto en mecánica de fluido. Bien, entonces, viene a ser esta velocidad. Bien, estamos viendo una materia en la cual
integra mecánica de fluido, termodinámica y otras, ¿no? Entonces, a veces si uno no está relacionado, por ejemplo, con la ecuación de continuidad, decir, ¿de dónde sale esta ecuación? Bien, entonces aquí podemos ver lo que acabo de mencionar. Pero este área ya es B por H, B por H. Entonces, este área que ustedes están viendo, bien. ¿Qué está pasando? Bien. Entonces, fíjense, esta ecuación de acá que estaba mostrando, en función a la velocidad, ¿ya? Entonces, ¿dónde está? Ya la perdí la ecuación de velocidad, un momentito. Bueno, deviene de lo que les decía de la ecuación de continuidad, pero en este caso considerando volumen. Ya no lo encuentro acá, estaba haciendo este análisis. Bien, entonces fíjense, pero A igual, bueno, despeja ya este área, ya que este área habíamos dicho que es igual a ¿qué? A B por H, y despeja y llega a esta expresión, ¿ya? No quiero entrar más en detalle porque ya con esto suficiente para explicar de dónde salió, en este caso, para calcular el ancho que va a tener esa línea de descarga de los sólidos. Bien, dice si H, ¿ya? Que es la altura que va a tener esa cañería, al igual que las canaletas, algunos lo hacen así en forma rectangular. Nos dice si es igual, nuevamente hay que reproyectar, hay que cambiar los parámetros. Esa es la consideración que tenemos acá, ¿ya? ¿Alguna pregunta, duda que tuvieran? Bien, si no hay ninguna pregunta, vamos a continuar, ¿ya? Lamentablemente no estoy grabando, creo, a ver. Bueno, confío en Nils, porque lamentablemente anda fallando cada vez peor mi máquina. Bien, vamos a dimensionar un ciclón en base a estos criterios. Lógicamente de que ahorita entenderle así a la entrada nomás es un poco complicado. La única forma de poder entender es viendo cómo aplicamos estas ecuaciones que ya están establecidas, es nomás reemplazar datos, pero hay criterios que dicen, por ejemplo, que la velocidad con que ingresa la alimentación tome el valor de 15 metros sobre segundo. Que además de ello nos dice de que el número, ya, de vueltas que va a dar la masa de aire que entró va a ser 5 en el interior del ciclón. Pero si alguien dice lo voy a hacer más largo, que sean 6, bueno, y ese es otro criterio.
Pero sin embargo acá vemos de que se recomienda eso. Esto no está imponiendo. Si fuese el número de vueltas menor a 5, ¿alguno de ustedes me podría decir qué pasa? ¿Qué podría pasar? Hola, Villamil, a ver, desde hace mucho tiempo está muy calladito Villamil. O sea que aquí, en vez de 5 giros que dé esa masa de aire en el interior, ¿qué pasaría si lo hago de 3? ¿Alguien me puede decir? Piensen un poquito. Si ustedes hacen de que sea número de 3, es seguro que ustedes van a incidir en el rendimiento del equipo, porque va a tener menos impacto con la superficie cilíndrica o del cuerpo. ¿Y eso qué va a originar? De que haya arrastre de partículas sólidas en la masa de aire que sale. ¿Listo? Entonces, es por eso que les digo de que aquí, si uno no razona de esa forma, bueno, fíjense, aquí está lo que acabo de explicar. Yo les decía aquí, VIH acá. Y donde yo saqué de otro libro el diseño usa esta nomenclatura, es como les decía, ¿no? Es la forma de salida que va a tener, por donde la masa sólida se va a recuperar. Espero que no cause confusión. De todas maneras, hoy lo voy a dibujar esto y voy a usar un solo tipo de nomenclatura, ¿ya? Entonces, ya en base a ese criterio y estas ecuaciones podemos resolver un problema. Vamos a ingresar acá. Vamos a llegar a una parte nada más del problema, porque es largo. Y lo voy a hacer en 2 porque si no, no van a poder captar. Mañana lo voy a terminar este problema y vamos a hacer uno más de ciclones. ¿Ya? El ejemplo para poder aplicar esas ecuaciones, ya, y además de eso, que saqué una fotografía de esto de acá. ¿Ya? Y si no está ahí, entré a internet a buscar esta curva, ya que es la relación que ustedes ven, las personas que establecen esa gráfica empírica, ya se debe a la relación empírica, dice acá, relación empírica de Rosin, Randall e Stillman. Bueno, como les decía, yo entré a internet hoy en la mañana para bajar eso y poder hacerlo más claro. No. Entonces, le saqué fotografía de esto de acá y voy a sustituir esta gráfica por lo que realmente viene a ser la relación empírica de estas personas, ¿ya? Y que lo voy a necesitar acá para que ustedes puedan ver en este cálculo que estoy haciendo acá. Pero esa relación empírica no dice, ¿ya? O sea, ¿qué es lo que tenemos acá? En primer lugar tenemos el dato del caudal de aire. Es decir, de que acá en mi dibujo, para que ustedes puedan entender, ¿ya? Voy a tener que dibujar esto más también para poderlo hacer entendible. Aquí viene una masa de aire, ¿ya? Que entra con este volumen. Entra 180.000 litros de aire en un minuto. Pero hay una cosa importante acá. Una cosa importante que tiene que ver con la temperatura. Ya tenemos acá una corriente de aire a 50 grados Celsius y una atmósfera
¿Qué quiere decir? De que estamos a nivel del mar, ya este problema está basado a una presión atmosférica. Si nos vamos digamos acá en Santa Cruz hacemos este experimento, acá ya no son 760 milímetros de mercurio. La presión barométrica es de 726 milímetros, es menos de una atmósfera. Y además de ello, se tiene la temperatura. ¿Alguno de ustedes me podría decir qué importancia tiene la presión y temperatura? Ustedes dirán, ¿y para qué me sirve ese dato? Bien, les decía hace rato de que si este problema se hiciera acá, ya el diseño de este ciclón, yo debería considerar la presión que predomina acá en Santa Cruz. Hay lugares, lógicamente, que están a 415 metros respecto al nivel del mar, el caso de Virubiru. Si nos vamos a Trompillo, puede ser que sea 418, hay una diferencia de 3, pero esas son por las irregularidades que tienen los terrenos acá en Santa Cruz. Bien, entonces tenemos esto, pero ¿y la temperatura qué? ¿Para qué me sirve la temperatura? La temperatura, les comentaba ayer de que si ustedes tienen una bola de acero, tienen 2 litros de aceite, 1 y 1. Y esa bolilla de acero, ya lo vierto en forma simultánea en 2 recipientes donde tenemos aceite caliente y aceite frío. ¿En dónde creen de que la velocidad de asentamiento de ese perdigón de acero va a ser mayor? ¿En la que está caliente o en la que está fría? ¿Alguien me puede decir? Hola. Hola. ¿Algún criterio, jóvenes? Rebequita. Puede ser en la que está caliente. Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué, Rebequita? Porque su viscosidad es menor. Ayer no se acuerdan que les comentaba de bombear crudo, que es más viscoso que otro. Entonces, si efectúa eso, hay que disminuir la viscosidad. ¿Cómo? Calentando. Entonces, ahí está ¿para qué me sirve esa temperatura? Esa temperatura va a incidir en la viscosidad de qué fluido, la del aire, ¿no? Porque está entrando aire acá con partículas sólidas. Entonces, en base a ello, ya aquí estuve considerando cómo poder encontrar de tal manera que mi programa me permita determinar esta variación. ¿Ya? Aquí tenemos lo siguiente. La viscosidad en las masas gaseosas, como es el aire, a temperatura baja es mayor que a temperaturas altas. ¿Ya? Y lo contrario es el caso del agua. Ustedes calientan el agua, su viscosidad va a disminuir. Si yo en vez de agua tengo petróleo, lo caliento, su viscosidad disminuye. En las masas gaseosas es lo contrario. De tal manera que, ¿cómo podría yo crear un programa que me permita determinar qué pasaría si el aire en vez de 50 grados entra a 20? ¿En qué forma va a rendir, va a tener una eficiencia en el rendimiento de este equipo? Entonces, fíjense, aquí los criterios de ingeniería los usamos para usar las matemáticas. ¿Y cómo? Decir, bueno, vamos a graficar, ¿ya?
Ay, no estoy pudiendo entrar acá. Vamos a cerrar este Miguelito Toledo. No, no quiero, lamentablemente no puedo, si no vamos a quedar chutos ahí después si lo tengo, es que me está costando muela. Fíjense, hay una representación lineal, ¿ya? De la viscosidad versus la temperatura versus, una temperatura versus viscosidad, ¿ya? Bien, entonces agarro y obtengo esto. Agrego una línea de tendencia porque tiene comportamiento lineal y hallo, ¿ya? Esta ecuación. Entonces yo puedo crear un programa que me permita simular qué pasaría si el aire se enfría, ¿ya? Presten atención a esto porque este mismo programa les voy a dar lo mismo que he hecho en el anterior, pero voy a hacer preguntas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué? Y ustedes pueden ser que le metan datos, sacan el resultado. Igual es lo que hizo el profe. Muy bien, pero voy a preguntarles qué criterio, qué pasó, por qué la viscosidad disminuye, en qué incide en el rendimiento. ¿Listo? Entonces, este problema va a valer 50, ¿ya? Y las respuestas van a valer otros 50, van a ser 5, 5. Entonces, fíjense, ya tengo esta ecuación, ¿ya? Donde la temperatura viene a ser X, ¿ya? Bien. Pero un ratito, jóvenes, van a disculpar. Da formato, etiqueta de línea de tendencia, número. Vamos a poner el número en vez de que esté así. Lamentablemente no quiere dar. Formato de etiqueta de línea de tendencia, número, vamos a aumentar en los decimales. 8. Bien. Bueno, ahí tenemos. Entonces yo tengo acá esta ecuación. Bien. ¿Qué es esto de acá? Viscosidad. ¿Ya? Y es la Y. ¿Qué es la X? Temperatura. Entonces vamos a encontrar una ecuación que relacione la viscosidad con la temperatura. ¿Listo? Okay. Bien, vamos a cortar acá para mañana concluirlo porque vamos a demorar. Chacha, ¿qué está pasando? Hay que ver acá. Me voy a ver loco buscando. Bien, entonces, viscosidad es temperatura más bueno, ya tenemos, ¿no? El punto de corte, ¿ya? Si
El problema nos dice si T es 50. Miércoles. Entonces fíjense de que yo reemplazando acá me permite ya la viscosidad. Ya, entonces esa es la generalidad que ustedes ocupan las ecuaciones para poder crear programas que simultáneamente no, mira la tabla, mira leer acá y de aquí voy allá de nuevo. Entonces para evitar eso se crean ecuaciones que permitan hacer simulaciones. Entonces en este caso, para esta temperatura de 50 grados Celsius, ¿ya? Que es el dato del problema, tenemos de que la viscosidad, esto por 50 más esto de acá, ya me determina un valor que está comprendido entre estos dos. Fíjense. Entonces, ¿en qué? Expresado en centipol. ¿Listo? Bueno, jóvenes, vamos a quedar acá. Mañana vamos a continuar y vamos a hacer un problema más. Lo voy a dibujar ese ciclón que lo veo interesante para adecuarlo al problema, ¿ya? Y al mismo tiempo usar la misma simbología. Lo único que faltaría acá, por ejemplo, después tengo que explicar la importancia que tiene la ecuación de los gases ideales. ¿Para qué? Para determinar precisamente este de acá, que es la densidad del aire, ¿ya? Bueno, jóvenes, vamos a ver cuántos vinieron hoy. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Los que faltan exponer, vamos a descansar media hora y de aquí en media hora me voy a volver a conectar. Conéctense. Lady Melissa, por favor, en media hora arrancamos. ¿Listo? Está bien, hija. Dije una pregunta antes que... Sí, Benjamín. El ciclón, el decorador de partículas, ¿tiene un método de enfriamiento? No. Por el tema de que las partículas en fricción en los silos, en la carpintería, realmente son causadores de incendio. Cuando hay más fricción de partículas a mayor temperatura, siempre ha dado que hubo incendios por ese tema, por el tema que no tiene supresores de aire, cosa que lo paran rociando con agua para que no suceda eso, las carpinterías grandes y los silos. Ya, no se vayan, jóvenes. No se vayan, jóvenes. Una captación. Ya han visto de que por qué es lo que yo hacer la captación en pantalla.